internacional de Palabra de Vida, siempre me hace una misma pregunta. Me dice, ¿y a dónde quieres ir? Porque yo ya había estado en Argentina, pasé por Australia, volví a Argentina, y mi corazón y mi inquietud era, Señor, yo sé que tenés algo más, amo mi país, amo mi gente, pero siento el peso por ir a otro lugar, por poder servirte y poder llegar con el Evangelio a personas que todavía no te conocen, que no han escuchado de ti, salir también de mi zona de confort, porque, digamos, servir en Argentina para mí era hermoso, pero al mismo tiempo sentía que estaba en mi zona de confort y quería crecer, quería ser desafiado. Así que en ese viaje el Señor abrió puertas para conocer un nuevo país. El país este se llama, ahora me di cuenta que tengo que también mirar para acá, porque tenemos hermanos de este lado, pero el país se llama Guyana, que es un país que está en Sudamérica. Es un país en el cual nunca hemos estado con Palabra de Vida, y estos últimos tiempos también Palabra de Vida ha intentado poder desarrollar el ministerio de forma global, pudiendo llegar a otros países en los que nunca hemos estado. Por ejemplo, en estos últimos años se ha abierto Palabra de Vida en India, se ha empezado un trabajo con Tailandia, y yo decía, bueno, pero hay todavía parte de Sudamérica, de mi continente, en el cual no estamos haciendo un ministerio para la juventud. Así que cuando me mencionaron Guyana, no dije que sí de una, sino que dije me gustaría conocer. Así fue que me compraron un pasaje, me mandaron a Guyana. Yo pensé que iba a ir a Guyana con un grupo de misioneros de Palabra de Vida, a hacer una actividad de Palabra de Vida, pero cuando llegué al aeropuerto me di cuenta que me esperaba un pastor local y no había nadie más de Palabra de Vida, así que me enteré en ese momento que querían que conozcan las iglesias de allá de Guyana con las que ya habían tenido contacto en algún momento con Palabra de Vida. Me querían mostrar un poquito de lo que estaban haciendo, y así me mostraron también que estaban construyendo un campamento para jóvenes. Este campamento, según ellos y la forma que lo presentaron, era para poder servir a la juventud, y al mismo tiempo ellos nos decían, nosotros no tenemos experiencia en trabajo con juventud, entonces queremos aprender de ustedes. Así que a partir de ese momento hasta el año pasado hemos estado desarrollando campamentos en asociación con este grupo de iglesias, que fue una bendición. A nosotros nos permitió empaparnos con la cultura, con entender un poquito más de este país que se llama Guyana, del cual nosotros sabíamos muy poco, pero algunas cosas que nos han llamado la atención de Guyana es que sin duda alguna se confirma la necesidad en la juventud, como en todos lados, ¿no? Vas a Argentina, Estados Unidos, Dominicana, ves una necesidad con la juventud, pero el Señor lo marcó como un peso en nuestros corazones. Cuando llegamos a Guyana nos encontramos con el único país en Sudamérica en el cual se habla inglés como primera lengua. Te encontrás con un país en Guyana con el cual hay un porcentaje de pobreza muy grande. Te encontrás con un país con una diversidad religiosa muy marcada. Si bien vos googleás Guyana, te va a parecer que es un país cristiano. Cuando nosotros empezamos a hacer ministerio, empezamos a estar en el país, nos dimos cuenta la cantidad de musulmanes, por un lado, que hay. Es más, el presidente de Guyana hoy en día es musulmán. Nosotros viviendo o estando en Guyana, por ejemplo, no podemos, algo sencillo y tonto quizás es, no podemos comer una hamburguesa con bacon, porque no lo permite el presidente. Entonces el Islam está atacando a la sociedad en algún sentido, está privando a la sociedad, está tratando de modificar a la sociedad de Guyana. Y también hay muchos hinduistas, templos hinduistas por todos lados. Entonces el joven en Guyana está bombardeado no solamente con las pasiones de este mundo, sino con engaños religiosos constantemente. La iglesia de Guyana no sabe cómo predicarle el evangelio a gentes de otras religiones. Y eso es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención y nos generó un peso, porque cómo el joven va a alcanzar a sus compañeros si la iglesia no les enseña. Me encantó recién lo que están tratando de hacer como proyecto en la iglesia, es memorizar versículos de vida cristiana, creo que eran, y de evangelismo. Y esas son herramientas que te van a acompañar por toda la vida y que son súper útiles. Es buenísimo porque lo está fomentando la iglesia local. Y eso es algo que no vemos que sucede en Guyana. Pero también nos llamó, y este es el último dato quizás que te quiero compartir de Guyana, nos llamó la atención de que Guyana es el país, en el 2019 quedó en el número 1, ahora creo que está en el top 10 de país con mayor suicidio juvenil. Entonces es algo que está afectando de una forma agolpada a la juventud en Guyana. Es algo que realmente
a medida que nosotros vamos conociendo, entendiendo mucho más la cultura, nos llama la atención, pero entendemos que Dios quiere hacer algo en ese país. Y ahora estamos en esa transición como matrimonio para poder comenzar con Palabra de Vida en Guyana, yendo de a poco. Quizás este tiempo de poder salir de Argentina y estar acá en Dominicanas porque le estamos dando mayor intencionalidad allá, desarraigarnos de nuestro país para poder mudarnos por completo a Guyana y poder comenzar algo. Y bueno, estamos en un proceso de levantamiento de sustento, de capacitación, de preparación, para que en el momento en el que Dios lo confirme por completo, ya estaríamos viviendo en Guyana. En agosto, hace poquito pudimos visitar, fue una experiencia muy linda ver cómo Dios va por delante de nosotros, poniendo personas en el camino que nos están ayudando y que nos quieren ayudar con el ministerio. Si Dios quiere, en marzo, abril, estamos yendo al sur de Guyana a acompañar un matrimonio misionero de Estados Unidos que están trabajando con la gente allá en el sur, pero también un poquito con la gente en la selva de Guyana. El 70% del país todavía es selva y hay gente viviendo en esa selva. En uno de los viajes misioneros me tocó recorrer 28 horas, tardamos en recorrer la selva desde el sur, casi entrando desde Brasil hasta Georgetown, que es la capital de Guyana. Así que viene siendo una aventura para nosotros, una linda experiencia. A veces frustración, a veces realmente contemplar la mano de Dios. Creo que algo hermoso que pasa y que le agradezco a Dios de tener a Lucía a mi lado es que es lindo cuando como matrimonio, en un sentido, nos podemos codear y decir, ¿te diste cuenta que eso fue Dios? ¿Te diste cuenta que lo que sucedió fue porque Dios está acá? Entonces, para nosotros acompañarnos y recordarnos eso mutuamente, realmente es algo que no se puede comparar y que no lo puede pagar nada, ¿no? Es algo hermoso de poder decir, Dios está en esto. Dios nos está guiando y cada paso que estamos queriendo dar, vemos una confirmación de parte de Dios. Así que le agradeceríamos si pueden acompañarnos en oración por todo lo que es este desarrollo. Yo traje muy poquitas tarjetas de oración que tenemos, así que si alguno realmente quiere comprometerse a orar por nosotros, le podemos dar algunas, y si nos quedamos sin tarjeta hoy porque todos quieren, le puedo después alcanzar al pastor seguramente algunas más para que ustedes puedan tener y orar. No es como un santo que hay que prender una vela, no nada que ver, es simplemente un recordatorio para poder orar por nosotros. Así que realmente estamos muy contentos de poder estar, como le dijimos, con ustedes, compartiendo. Para mí es mi primera iglesia en la que me toca predicar acá en Dominicana. Pueden levantar la mano si digo alguna palabra que no coincide con la cultura de acá, si utilizo mucho el vos y no tanto el tú, también es algo con lo que voy a intentar acomodarme en este tiempo, pero realmente creo que lo importante es que más allá de las palabras que yo puedo utilizar, que sea la palabra de Dios la que esté actuando y trabajando en nuestros corazones, ¿sí? Así que simplemente me gustaría orar para que sea Dios el que esté hablando en este momento en su palabra. Dios, te pedimos en este momento que seas tú el que pueda obrar en nuestros corazones y hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, Señor. Gracias porque tu palabra es transformadora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que Segunda de Juan es una epístola cortita. Es una carta bastante breve, muy interesante, que a mí me llamó la atención. Hace un tiempo tuve que hacer un estudio un poco exegético en algún sentido sobre esta carta y me impactó bastante el mensaje, ¿sí?, que el apóstol Juan estaba tratando de comunicarle a las personas que lo estaban recibiendo. Ahora hay distintas posiciones en cuanto a quiénes eran los receptores de esta carta, porque si bien literalmente podemos leer que es una mujer con sus hijos, algunas personas tratan de alegorizar de que en realidad se está refiriendo a una iglesia y juntamente con esa iglesia madre, las otras iglesias que se fueron plantando a través de esta iglesia. Al margen de eso, son personas los que están recibiendo esta carta. Al margen de eso, es un consejo que está llegando de parte de un apóstol a un grupo de personas que necesitaban recibir ánimo y advertencias, ¿sí? Así que vamos a empezar a ver un poquito acerca de esto. Y me llamaba la atención porque cuando, uno en la vida cristiana empieza a poder observar y prestar atención a la palabra de Dios, seguramente busca auxiliares, ¿no?
Como auxiliares tenemos, por ejemplo, a veces aplicaciones que por ejemplo, nos pueden detallar un poquito algunas palabras, nos dan referencias, tenemos Biblias con comentarios, pero también algo que hacemos muy a menudo, o no sé todos ustedes, pero yo por lo menos lo puedo hacer o lo hago, es muchas veces entrar a YouTube y buscar videos con referencia a predicaciones. Ahora, lo que sucede en el día de hoy es que mucha gente, lamentablemente, habla y comparte videos con pensamientos, con ideas, con mensajes que no son 100% reales. Muchas veces esos mensajes, las ideas o la información que se puede comunicar a través de estos medios puede ser falsa y engañosa. Y ese es el gran peligro muchas veces que la iglesia de hoy está corriendo, de saber cuáles son esos verdaderos maestros y cuáles son esos falsos maestros. Cuál es la vara con la cual vamos a medir y el filtro con el cual vamos a abrir nuestros oídos y nuestros corazones. No sé si alguna vez te pasó que estás escuchando a alguien y de repente como que algo te dice, creo que dentro de todo lo que estoy oyendo hay cosas que no son tan así. Me gustaría rever en la Biblia, me gustaría buscar en la verdad. Y creo que la palabra de Dios es el mejor filtro que podemos tener como cristianos si lo sabemos manipular, si lo sabemos utilizar con propiedad, porque es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Y me encanta que hoy la palabra de Dios nos pueda alumbrar para poder prestar atención frente a las advertencias de engaños justamente que, por ejemplo, estas personas podían estar viviendo en ese momento, pero creo que también nosotros podemos llegar a enfrentarnos con los engaños que puedan llevarnos a perder los fundamentos de la fe. Y eso es importante, poder estar preparados y atentos para esto. Hace ya unos años había escuchado esta ilustración y quiero compartirla con ustedes porque quizás nos pueda ayudar a entender un poquito más. Es una ilustración bastante conocida, pero es lo que el FBI en los Estados Unidos hacía para poder investigar y detectar lo que son los billetes falsos, ¿sí? Cuando se demostró cómo el FBI trabajaba sobre la detección de billetes, dólares verdaderos o falsos, fue muy interesante descubrir que ellos no pasaban horas tratando de identificar y decodificar las categorías y las formas en las que la gente podía falsificar billetes, sino lo contrario. Ellos demostraron que para ellos era fundamental y muy importante poder pasar tiempo, ¿sabes con qué? Con los billetes verdaderos. Poder comprenderlos, entenderlos en detalle, cuál era su textura, cómo era su color, el relieve, hasta el hilo de seguridad en aquellos billetes que lo tenían. ¿Vos sabés por qué el FBI hacía esto? Porque cuanto mejor uno conoce el billete verdadero, más rápido va a reconocer ¿qué? El billete falso. Ahora, cuando lo pasamos a la vida cristiana, ¿sí? Tenemos que pensar de la misma manera, porque no necesitamos conocer todas las doctrinas falsas que hay en el mundo. A veces es bueno comprenderlas y entender, pero no necesitamos conocerlas en detalle a cada uno de estos movimientos espirituales engañosos, sino que lo que vos y yo necesitamos, o lo que usted y yo necesito, es poder conocer profundamente la verdad de Cristo para no ser engañados. Me encanta ese amén porque confirma de que todos estamos con el mismo corazón con respecto a la verdad de Cristo. Todos estamos con el mismo corazón con respecto a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, en la segunda carta, Juan el apóstol va a escribirle a esta mujer creyente y a sus hijos, advirtiéndoles sobre los falsos maestros que están distorsionando el evangelio. Juan no solo quiere alertarlos, no solamente los va a poner, no solamente les va a pedir que abran los ojos y que presten atención, sino que también les va a recordar los fundamentos de la fe que no se deben perder, ¿sí? Ni poner en juego. Entonces, para no perder estos fundamentos de la fe en nuestras vidas, tenemos que mantenernos firmes en la verdad de Cristo y desde allí vamos a poder identificar las evidencias del engañador. De esa manera vamos a poder identificarlo. Por eso, a través de este pasaje, quiero que veamos 3 evidencias claras que van a revelar
cuando alguien o incluso nosotros mismos podemos estar viviendo en engaño espiritual. Vamos a ver 3 evidencias claras que están justamente acá en el pasaje. Y en la salutación Juan va a decir así: el anciano, en el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este amor, que andemos según sus mandamientos. Esto es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Vos fíjate que en esos primeros 6 versículos, más que una advertencia, más que un abrir los ojos, hay un reconocimiento a cómo esta familia estaba viviendo, que ellos vivían, justamente hay 2 palabras que lo resalta mucho hoy Juan, que ellos vivían en amor y verdad. Hay un ida y vuelta de esas palabras constantemente en estos primeros versículos, que es muy interesante, pero más que nada es una afirmación en cómo un hijo de Dios debe vivir, en qué debería manifestarse en la vida de un hijo de Dios, que es poder andar en amor y en verdad. ¿Sabes que la primera evidencia que vamos a ver para no caer en el engaño espiritual va a ser que aquellos que son engañadores no van a cumplir el mandato, sino que van a estar en desobediencia de la verdad? Entonces, esa primera evidencia es la desobediencia clara. ¿Por qué? Porque Juan hacía este contraste. Juan se alegraba porque los hijos de esta mujer, evidentemente, ¿ellos qué? Andaban. ¿Sí? Esta idea de andar ahí en griego tiene un énfasis de alguien que está viviendo de manera constante en la verdad. ¿Ellos cómo andaban? Andaban en la verdad y en el amor. Ellos andaban en la verdad bíblica de lo que Dios decía, pero también andaban en un amor que era efectivamente visible para los demás. Que Juan pueda decir que ellos andaban enviándole la carta y no estando ahí, era significado de que había un testimonio que no era simplemente un concepto que Juan tenía sobre esas personas, sino que otros evidenciaban este testimonio. Y es muy lindo cuando el mundo puede ver evidencia de un testimonio diferente. Hace unos días, creo que fue el jueves, me tocó ir de último momento a un entierro acá en Dominicana, a un velatorio, y realmente yo no conocía a la persona. Era una mujer que falleció, creo que por Santiago, y Marcelo, el director de Palabra de Vida, tuvo que ir porque era, amiga cercana de la familia. Él me pidió si lo podía acompañar. Hicimos un viaje largo y yo, por dentro, es como, son esos momentos en los que vos decís, será muy íntimo el momento y yo no los conozco. Qué incómodo, por adentro me sentía un poco incómodo, pero bueno, Marcelo me había pedido que lo acompañe. Y realmente en un momento le mandé un mensaje a Lucía, le digo, está siendo muy emocional, pero no por la tristeza, porque realmente fue lindo ver que la gente no lloraba de agonía, no lloraba de tristeza, como tiene que ser un velatorio, una despedida cristiana, pero algo que me impactó y que me cautivó mucho fueron las palabras de la familia de esta mujer. Era una mujer que no había tenido hijos, era una mujer que solamente se dedicó a servir al Señor, a amar a la iglesia, pero también resaltaban muchos sobrinos, cómo ella los cuidó y los amó. Y la iglesia, la familia, daban un testimonio hermoso del amor de esta mujer. Y de su pasión por la lectura, ellos repetían siempre, de su pasión por la lectura. Y creo que es lo más hermoso que le puede pasar a un cristiano, que la gente reconozca el amor por el Señor y por las personas, y también que uno puede vivir en la verdad. Y esto es lo que Juan resaltaba
de estas personas que vivían en amor y en verdad. Y el contraste es que los engañadores, o los que van a ser llamados engañadores, van a vivir ¿en qué? En desobediencia. La idea de desobediencia es entender de que personas que no van a vivir necesariamente bajo la verdad de la palabra de Dios. El engaño muchas veces no comienza, ¿sabes qué? Negando conceptos grandes de doctrina. Y eso es lo que muchas veces nos confunde con aquellos que están engañados espiritualmente. Porque pensamos que son aquellos que se van a parar y te van a decir directamente en la cara, ¿sabes qué? Esto es mentira. Pero el engaño comienza de una forma más sutil. El engaño no va a pararse frente a vos negándote grandes conceptos teológicos, sino que muchas veces va a ser descuidando la obediencia simple a Dios. El simple hecho de que vos y yo tengamos que amarnos unos a otros y que hay algo que lo interfiera, ¿sabes qué? Es una señal de que hay engaño en nuestras vidas. El simple hecho de que vos y yo pongamos alguna excusa para no obedecer completamente a la palabra de verdad es señal de que hay engaño en nuestras vidas. Muchas gracias. Y tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice sobre la verdad y sobre el amor. Porque estas son demostraciones del cuerpo de Cristo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 3, él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais, ¿qué? Amor. ¿Solamente amor? No, los unos con los otros, ¿sí? Ese amor ágape, ese amor sacrificial, incondicional que viene de parte de Dios, el cual, y espero que esto lo tengas en claro, no es un simple sentimiento. No es un simple sentimiento el amor. Porque sabes que el sentimiento va y viene. Eso va a estar a veces y no va a estar a veces. Y si nos guiamos por la emoción del momento, realmente no estamos en el amor de Dios. Porque el amor ágape de Dios, como te dije recién, tiene características. Es incondicional. Entonces, el amor lo tenemos que entender y lo tenemos que ver como una decisión. Como esa decisión que Dios tomó, ¿sabes de qué? De entregar a su Hijo unigénito para poder venir a tomar nuestro lugar acá en la tierra. Esa fue una decisión por amor. Si me amáis, también Jesús dijo, guardad mis mandamientos. Entonces, tenemos que comprender que este amor ágape no es un sentimiento, sino que es una decisión intencional de obedecer. Y eso va a ser parte de la evidencia de que no estamos en el engaño, de que estamos en la verdad de Cristo, de que estamos en el amor de Cristo. Y la verdad claramente no es una idea, no es una ideología, sino que la verdad es una persona. Hoy muchas personas se paran, no sé cómo es acá, pero en Argentina, por todos lados, dicen que no hay una verdad que absoluta. Sino que, bueno, algunas cosas pueden ser verdad para vos y otras cosas son verdad para mí. No, la palabra de Dios habla de una sola verdad. Y la verdad habló. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por Él. ¿Sí? Entonces el amor y la verdad son esa demostración de obediencia al Padre. Si estamos en amor y en verdad, vamos a estar caminando en obediencia y no vamos a ser engañados. Por lo contrario, el engañador y sus engañados van a ser evidenciados, ¿por qué? Porque no van a demostrar el amor de Dios. Pueden demostrar romanticismo, pueden demostrar alguna buena obra, pero no van a tener el amor ágape, que es el amor de Dios, ¿sí? Y no se van a dejar guiar, ¿por qué? Por la verdad de Cristo, por la verdad de su palabra. Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer nosotros es si es que estamos siendo guiados por el amor y la verdad. Si buscamos estar llenos de ese amor y de esa verdad, que va a hacer que nuestras vidas sean diferentes a este mundo. Va a hacer que nuestras vidas no resalten por quiénes somos nosotros, sino resalten por quién Dios es en nosotros. ¿Sabes qué? Hay que no solamente basta con creer lo correcto, sino que hay que vivir correctamente
según la palabra de Dios. La obediencia va a ser la marca visible del creyente verdadero, porque por su fruto los conoceréis. Y hablando del fruto, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando estaba en la escuela secundaria, en Argentina sucede, o en mi escuela por lo menos sucedía, de que no teníamos un salón para hacer educación física. Entonces, nuestra escuela nos mandaba a varias cuadras, había un centro deportivo, y ahí es donde nosotros teníamos que hacer educación física, y generalmente nuestro turno de escuela era de 7 de la mañana hasta la 1 del mediodía, y a las 2 teníamos que entrar a educación física. Entonces uno no iba a su casa y volvía para educación, porque quedaba muy lejos. Entonces con mis compañeros siempre nos quedábamos dando vueltas cerca de la escuela. Generalmente a veces nuestros padres nos daban plata para que compremos algo de comida, y como adolescentes no nos muramos de hambre, ¿no? En esos momentos de desesperación que querés comer algo. Pero hubo un par de veces que yo me olvidaba de agarrar el dinero que mis papás me habían preparado, o la vianda que mi mamá me preparaba para que pueda comer. Entonces a veces confiaba en que uno de mis mejores amigos tenía algo, y no lo puedo abrir, tenía algo de dinero. Entonces, muchas gracias. Tenía algo de dinero, entonces yo podía comer y me podían compartir. Bueno, resulta que uno de esos días, muchas gracias, pastor. Resulta que uno de esos días mi mejor amigo tampoco trajo dinero. Y estábamos los dos con mucha hambre, caminando cerca del gimnasio, yendo y viniendo. Y yo me acordé que una vez había pasado con el auto con mi papá cerca de la escuela y había una calle que estaba llena de árboles. Ahora esos árboles generalmente daban un fruto. Y ese fruto era una naranja. Entonces yo le dije a mi compañero, ¿y si vamos y agarramos un par de naranjas? Esos son árboles que estaban en la calle. Ahora, poco sabíamos nosotros de que esos eran naranjos, pero silvestres. La característica del naranjo silvestre es que es súper amargo. Eran súper amargos. Y fue muy cómico que en el momento... Era fácil porque vos podías meter el dedo y sacar la cáscara y lo empezamos a pelar. Era como el momento perfecto. Ya podemos comer. Pero poco sabíamos de que el fruto de ese árbol era amargo, muy feo. Y realmente fue algo que me llamó la atención. No conocía el fruto de esa planta. No sabía cómo era hasta el momento que lo probé. Sin informarme, sin estar preparado, sin reconocer realmente la planta de la cual yo estaba tomando algo para alimentarme. Por eso es importante conocer, entender y vivir en la verdad y el amor. Porque de esa forma vamos a poder identificar aquel fruto que es falso, aquel fruto que es engañoso, aquel fruto que va a ser dañino para nosotros, ¿sí? Y del cual no tenemos que tomar, del cual no tenemos que comer. Entonces dijimos que la primera evidencia va a ser que ellos no viven o no andan, ¿sí?, en obediencia. En segundo lugar, va a ser muy claro y muy puntual Juan, porque él va a decir lo siguiente. El versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Sabes qué? En segundo lugar, la evidencia más clara va a ser de que ellos se dedican a negar a Cristo. Y quizás es un punto quizás muy verbal con respecto a lo que el versículo está diciendo, pero es algo que sucede hasta hoy en día. Esta es una de las mentiras más antiguas del enemigo, negar quién es Jesús. Ellos negaban a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, o sea, minimizaban a la persona de Cristo en sus mensajes y sus enseñanzas. Trataban de generar ideas y conceptos, trataban de usar razonamientos, como dice Pablo muchas veces acerca de los engañadores, que ellos usaban razonamientos persuasivos, ¿sí? Pablo decía así, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Pablo hablaba de la persuasión del momento como lo que sucedía en las escuelas de filosofía. En la sociedad de ese momento, las escuelas de filosofía usaban la persuasión como método de retórica. ¿Qué significa eso? Que los enseñadores del momento utilizaban métodos de comunicación para poder llegar al intelecto de las personas y cambiar su opinión.
convencerlos de cualquier manera, a cualquier costo. Y esta era la persuasión que los engañadores utilizaban en ese momento. ¿Vos pensás que la escuela cambió al día de hoy? No, la escuela es la misma. Las persuasiones, las mentiras que dicen, si vos y yo no vivimos en la obediencia, si vos y yo no vivimos cerca de la verdad, vamos a ser engañados fácilmente. Y su target, su enfoque va a ser destronar a Cristo. Su mentira va a ser descalificar a Cristo. Entonces, vivimos en un mundo, hay un término que se utilizó hace tiempo en la pandemia, infoxicado, que significa que estamos intoxicados de información. Hay información sobre todo por todos lados. Entonces, ¿cuál información es verdadera? ¿De dónde voy a encontrar la verdad si hay tanta información, no? Bueno, estamos llenos de información por donde quiera y cualquiera puede tener su propia verdad, como decíamos recién, pero la verdad no va a cambiar porque Jesús es Dios hecho hombre. Algo que vos y yo creemos es que Jesús es 100% ¿qué? Dios y 100% hombre, 100% Dios, 100% Dios, 100% hombre, en el orden que vos y yo querramos, pero no es 50 y 50, no es 75-25, no, es 100% y 100% que matemáticamente es imposible que algo supere ese 100%, pero es así, en Jesucristo lo es, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Él. Él es tanto hombre como Dios y Él nunca dejó de ser Dios. Ese es el énfasis sobre la aceptación hoy en día en cuanto a Cristo. ¿Sabes qué? Ellos van a negar que Cristo es Dios en primer lugar. En la época de Juan, el gran punto era ese. Jesucristo no es Dios. Él nunca encarnó, Él nunca vino a este mundo. ¿Sabes qué? Hoy en día cuando uno va a dialogar con personas y desde la apologética es algo que se enseña mucho, quizás el argumento principal de las personas que tienen estas posturas ya no va a ser en que Jesucristo nunca existió, porque hubo un tiempo en el que se hablaba mucho, Jesucristo nunca existió. Lamentablemente para ellos hay mucha evidencia arqueológica que puede justificar la existencia de Cristo. Lo demuestra. Entonces ellos ya no pueden luchar contra la idea de que si Jesucristo vivió o no vivió. Ellos ya no pelean de esa forma. Ellos te dicen, sí, ¿sabes qué? Hubo un Cristo histórico, pero no es Dios. Y una de las herramientas, uno de los argumentos principales para ellos decir que Jesucristo no es Dios es el hecho de que ellos dicen, es imposible demostrar que resucitó. En realidad nunca resucitó. Ellos tienen sus teorías. Mira, algunas de las teorías rápidamente que te voy a comentar acerca de esto es que, por ejemplo, ellos dicen que Jesucristo en realidad en la cruz no murió, sino que se desmayó y se despertó en la tumba. Entonces Él salió, no estaba muerto en realidad. Pero ¿cómo lo refutamos nosotros? Y simplemente, o hay varias maneras, pero una de las maneras es que los soldados fueron los que confirmaron la muerte física de Jesucristo, ¿no? La agonía y el sufrimiento que una persona vivía colgado en esa cruz es lo que confirma que Jesucristo jamás se pudo haber desmayado en esa cruz, sino que murió para poder resucitar. En segundo lugar, por ejemplo, la teoría de la alucinación. Ellos dicen, nunca nadie vio a Jesucristo resucitado, pero la Biblia nos da evidencia de que hubo cientos y cientos de personas que fueron testigos oculares de que Cristo resucitó. Entonces ellos dicen, no. Fue una alucinación grupal. Ahora, la psicología sí te demuestra, porque esto lo hablé con una psicóloga, yo estaba dando clases en el Instituto Bíblico de Argentina de Apologética, y en un momento yo menciono esta teoría, y hay una mujer que es psiquiatra, ella levantó la mano y me dice, no, mirá, yo he trabajado en algunos centros, y sí hay alucinaciones grupales recurrentes. Me dijo, y yo me quedé como, wow, se me cayó esta teoría, no lo tenía presente, pero ella me explicó lo siguiente, suceden alucinaciones recurrentes que son compartidas por personas, pero siempre tienen las mismas características. Son personas en las cuales no se ve su rostro y están en situaciones o en momentos oscuros, pero no se puede interactuar. Ahora, la evidencia que tenemos en la Biblia son de personas que interactuaron con Cristo. Entonces, nunca, y fue en diferentes momentos. Entonces, la teoría de la alucinación grupal realmente es mentira, queda descartada. Luego está la teoría del robo del cuerpo, donde se habla que hubo
un robo del cuerpo y que mintieron, que los apóstoles robaron el cuerpo. Bueno, esta teoría también queda refutada, ya que habían guardias que vigilaban la tumba y que si en algún momento se equivocaran en algo de eso, su cabeza corría peligro, ¿no? Entonces, de esa manera no. La cuarta teoría es la de la tumba equivocada, que dice que los apóstoles o las mujeres cuando fueron se confundieron de tumba y que realmente estaban en un lugar incorrecto, por eso vieron una tumba vacía y bueno, queda refutado porque José de Arimatea sabía dónde estaba la tumba y las autoridades podrían haber mostrado el cuerpo con facilidad. Sin embargo, eso nunca se encontró. Y luego está la teoría del mito, la leyenda, que habla que esto fue con el tiempo tergiversado o cambiado para que las personas puedan creer. Y realmente esto queda descartado porque los escritos bíblicos son de una época muy temprana y los testigos estaban vivos cuando se proclamaba la resurrección. Entonces, los engañadores van a querer negar a Cristo y su resurrección, negando la eficacia de la salvación por fe en Cristo. La encarnación, muerte y resurrección de Jesús nos tienen que recordar tres cosas importantes. El poder de Dios, para el poder de Dios nada es imposible. La gravedad de nuestro pecado para eso fue necesario que Dios se hiciera hombre y salvarnos. Y ese punto también es importante porque hoy hay una de las religiones con más expansión, con más poder y con más influencia en la sociedad y en los medios, que es el Islam. ¿Sabes qué dice? Ellos, cuando dicen que Alá es Dios, bueno, ahí ya hay todo un tema, un debate, pero ellos dicen que Alá jamás se rebajaría a encarnarse como hombre. ¿Y sabes lo que me dice eso? Que el Alá en el que ellos creen está imposibilitado. No es todopoderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso porque puede encarnarse. Y en tercer lugar es entender de que el amor incomparable de Cristo es el que nos salvó. Porque Él vino desde la distancia para estar entre nosotros y tomar nuestro lugar. Yo quiero preguntarte, quizás vos que estás acá y que quizás recibís información por todos lados, ¿en qué clase de Cristo crees? ¿Crees que Cristo es Dios? ¿Crees que Cristo es tu Salvador? ¿Crees que es el que puede librarte de todos tus pecados? La Biblia nos es clara y dice que no hay nada que vos y yo podamos hacer para ser salvos, sino que Cristo lo hizo todo por nosotros. Y que si clamamos a Él por medio de la fe para que nos salve, ¿sabes qué? Él nos va a librar de nuestros pecados y nos va a salvar. Cada vez que el mundo te dice, no hace falta creer en Jesús para ser espiritual, ¿sabes qué? Tenemos que recordar que sin la encarnación de Cristo no hay salvación. Entonces el primer punto fue de que ellos, ¿qué? Son desobedientes. El segundo punto es que niegan a Cristo. Y el tercer punto es que ellos buscan, y este es un patrón, ellos buscan corromper a otros. Y esto es lo último que te quiero compartir. Versículo 10 y 11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no los recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y es muy interesante esto, porque justamente estos dos últimos versículos conflictúan mucho con la idea de que tenemos que vivir ¿cómo? En amor. ¿Cómo Juan arranca diciendo y exaltando la idea de vivir en amor y el amor de Dios que abraza a todo el mundo y este Dios de amor que murió por todos? Y de repente me dice que a personas les ponga un alto y no los reciba. Juan no está hablando de falta de amor acá, sino que él está hablando de discernimiento espiritual. Y es lo que vos y yo, si estamos mano a mano con la verdad, vamos a tener. Discernimiento espiritual. Los falsos maestros no solo se alejan de la verdad, sino que quieren arrastrar a otros consigo. Aquellos que son engañados por el engañador. El engañador es Satanás, el que está manipulando, el que está tergiversando todas estas cosas, y él engaña a personas para que estas personas arrastren a otros consigo. Entonces la recomendación de Juan es
No los recibas, es bien tajante. No los recibas, no le des espacio, no dejes que el error entre en tu casa, en tu corazón o en tu comunidad. Cuida a los tuyos, cuida a la iglesia. Es una recomendación muy clara para los pastores y aquellos que están al frente de la iglesia. Cuidarla, cuidar la sana doctrina, corroborar que lo que se enseña sea de acuerdo a la palabra de Dios. Pero para los hombres también es importante cuidar a nuestra familia, cuidar que nuestros hijos, que nuestras esposas, que nosotros mismos nos alimentemos de la verdad y que ningún engaño ingrese a nuestro hogar. Pero también como individuos, el hecho de cuidar nuestros corazones, la responsabilidad personal, adolescentes, jóvenes, cada persona, adulto, de cuidar lo que escucha, lo que recibe y lo que permite como influencia en su vida. Porque es fácil bajar las barreras y decir, no, yo voy a ser la mejor influencia, ¿no? He tenido tantos amigos que me han dicho que se han enamorado de chicas que no son cristianas y que me dicen, no, pero yo la voy a traer a la iglesia. Lo que sabemos es lo típico. No, ¿sabes qué? Esa persona va a quedar lejos de la iglesia, lamentablemente. Lejos de la iglesia. Yo tenía un amigo que me decía, no, yo voy, en Argentina le decimos los boliches, que sí, las discotecas, los lugares para ir a bailar, los antros, no sé cómo le dicen acá, pero yo tenía un amigo que me decía, no, yo voy a repartir folletos evangelísticos. Tristemente, ese muchacho se alejó por mucho tiempo de la iglesia, volvió, gracias a Dios volvió, pero por mucho tiempo estuvo alejado, porque en ese contexto, en esa idea, en esa mentalidad que él tuvo, se dejó engañar a sí mismo. Entonces la recomendación de Juan es no los recibas, no le des espacio, sean tajantes. ¿Cuánto estás dispuesto a negociar, a recibir de este grupo de personas que pueden llegar a ser una influencia, que estén cerca? ¿Cuán cerca del pecado vos y yo nos permitimos estar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer frente a estos versículos. ¿Cuán cerca del pecado vos y yo nos permitimos estar? Hace unos años fui a Estados Unidos, en el 2021, y un amigo me invitó a una iglesia que yo no conocía mucho, pero yo veía mucho el podcast del pastor Craig Groeschel, que es el pastor líder de una iglesia que desarrolló la app The Bible, no sé si ustedes utilizan esa app, y realmente me impactó mucho la iglesia. Hay cosas con las que puedo estar de acuerdo, cosas con las que no puedo estar de acuerdo, en formas de cómo la cultura de la iglesia es, pero me impactó mucho el alcance de la comunidad. Y caminando ahí por esta iglesia, en un momento nos encontramos con mi amigo frente a una pared que tenía un escrito. Y yo me quedé un buen rato leyendo el escrito que tenía, pero me tuvo sentido en mi mente en un momento. Y dice así: Craig Groeschel, en una de las paredes de la iglesia, como uno de los estatutos de fe que ellos tenían, puso lo siguiente, y él dijo: haremos cualquier cosa que no sea pecado para alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Pero para llegar a las personas para poder llegar a las personas que nadie está alcanzando, no haremos las cosas que todos están haciendo. Lo vuelvo a decir, haremos cualquier cosa que no sea pecado para alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Pero para llegar a las personas que nadie está alcanzando, no haremos las cosas que todos están haciendo. Es importante tener esa claridad y esa definición. Porque yo no estoy dispuesto a compartir pecado con aquellos que necesitan de Cristo. Yo no estoy dispuesto a estar en esos ambientes de adicción, en esos ambientes de oscuridad, en esos ambientes que no me van a edificar espiritualmente y que van a permitir que el engaño entre a mi vida. Pero voy a hacer lo que sea posible para poder llegar con el evangelio a las personas que lo necesitan. Por eso es clave entender lo que Juan está queriendo decir. Juan está diciendo: no dejes que esa influencia entre en lo más íntimo de tu vida. ¿Hay necesidad en el mundo? La hay. Tenemos una responsabilidad como iglesia, la tenemos. Individualmente la tenemos. Tenemos que llegar a aquellos que no tienen a Cristo. Pero tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Para hacerlo, tenemos que cumplir con la obediencia clara y básica que la palabra de Dios nos da. Y hay una diferencia entre alcanzar a alguien
y alinearte con alguien. El amor por las almas no justifica comprometer la verdad. El amor por las almas no justifica comprometer la verdad. Así que el enemigo no siempre nos ataca con persecución. Muchas veces lo hace a través del engaño. Y nos va a querer persuadir, nos va a querer seducir para dejar de obedecer a Dios y las verdades claras. Él va a querer convencernos y redefinir a Cristo. Y finalmente nos va a hacer tolerar lo que antes rechazábamos. Esa es la forma, el modus operandi del engañador, ¿sí? Pero la victoria está en andar en obediencia, creer por fe en lo que la palabra de Dios dice. Por eso este desafío final es que quiero que te preguntes con claridad, ¿estás andando en la verdad o solo hablando de ella? ¿Estamos discerniendo las mentiras que nos rodean? ¿Estamos dispuestos a proteger nuestra fe, nuestra familia y nuestra iglesia de los engaños espirituales? ¿Sabes qué? En el mundo, para detectar las mentiras, utilizan una máquina que se llama polímero, creo que es la palabra. Polígrafo, ahí está, muchas gracias. Usan el polígrafo, que es una máquina que la conectan las personas y van chequeando. ¿Sabes qué? En la vida espiritual no necesitamos uno de esos. Pero sí necesitamos una vida rendida a la verdad de Cristo, el cual va a ser nuestro parámetro para poder identificar los engaños del enemigo, ¿sí? Te invito a que ores conmigo, te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y puedas pensar en tu vida cómo está hasta el día de hoy. ¿Qué influencias quizás hoy han llegado a lo más íntimo, de las cuales nos tenemos que deshacer? ¿Qué hábitos de obediencia hemos dejado con el tiempo, de los cuales nos tenemos que abastecer? Y la pregunta más importante, ¿quién es Cristo en tu vida? ¿Es simplemente una figura religiosa? ¿Es simplemente un maestro con buenas enseñanzas? ¿O es tu Salvador? Aquel que vivió una vida perfecta en esta tierra. Aquel que no pecó y se entregó en la cruz por tu vida, muriendo y resucitando con victoria. ¿Quién es Cristo para vos? Oramos. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque frente a las acechanzas del enemigo, de sus engaños, podemos estar firmes en tu verdad. Gracias porque esta es la herramienta que tú nos das, tu palabra y la oración. Te pido por esta iglesia, te pido por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos pararnos en la verdad y el amor, para poder identificar al engañador, Señor, y así podamos cuidarnos, podamos cuidar nuestra familia y también proteger tu iglesia, Señor. Gracias porque Cristo pagó el precio por nosotros. Y gracias porque podemos tener la victoria en su obra eterna. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.